El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta de dos apóstoles. Era ayer, pero ayer teníamos domingo. Era una fiesta que tenía preferencia y pasa al día siguiente. Ayer también estábamos celebrando aquí en México el Día de la Cruz, que se coloca en muchas de las obras. Y para pedir por todos los trabajadores, por todos los albañiles. Y vamos a pedir mucho por ellos, porque son uno de los fragmentos de la sociedad más golpeados. Y en estos dos santos, en estos dos apóstoles, vemos un poco el paradigma de dos hombres, este es especialmente Felipe, que es el que sale en este evangelio, que era de origen griego, por el nombre que tiene Felipe, que es de origen griego, y que en varias ocasiones hace preguntas como prácticas, como muy realistas, como muy racionales. Ellos están buscando a Yahvé, están buscando al Dios verdadero. Y ese Yahvé, ese Dios verdadero, Jesucristo, en varias ocasiones había dicho que era Él. Había habido momentos donde Él se había manifestado como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios verdadero. Cuando, por ejemplo, en la transfiguración se aparece y dice, este es mi Hijo amado. En el bautismo, cuando estaba con su primo San Juan Bautista, y se abren los cielos y vuelve a aparecer esa voz que dice, este es mi Hijo amado. Jesús es el representante de Dios. Jesús es la imagen humana, es el rostro humano de Dios nuestro Señor, que es invisible para nosotros, que solamente lo vemos a través de las manifestaciones de la creación, pero especialmente a través de Jesús. Entonces, si no tenemos a Jesús con nosotros, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver nosotros a Dios? Es más, ¿dónde vamos a ver nosotros a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Que no lo vemos. Estos hombres sí lo vieron, pero nosotros, pues así como Dios se reveló a los apóstoles y a los primeros discípulos a través de Jesús, hoy Jesús, Dios, se revela en nosotros a través de los sacramentos. Se revela a través de la palabra de Dios, la palabra que nos habla, que es la palabra encarnada, que es Dios. Hoy nosotros ciertamente los sacramentos no lo tenemos, pero la palabra sí la tenemos. Entonces, ¿queremos conocer a Jesús? Tenemos que entrar en esa palabra. Pero, estimados hermanos, no solamente es conocerla teóricamente. Nos dice la primera carta de la liturgia que hemos leído, la carta que era del apóstol San Pablo a los Corintios,
Él nos dice en esta carta, este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿Qué significa esta frasecita? Significa que nosotros tenemos fe no cuando conocemos con nuestra mente el evangelio, sino cuando vivimos con nuestras obras ese evangelio. ¿Y cuál es el resumen del evangelio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Tenemos que creer en el amor, tenemos que confiar en Dios nuestro Señor. Y esa confianza y ese amor lo tenemos que llevar a la vida. Y se lleva de muchas maneras diferentes. Tenemos que desarrollar las virtudes humanas. Tenemos que no dejarnos vencer por ese pecado que en estos momentos nos puede acechar, el de la impaciencia, que siempre está, por cierto, pero ahora de forma un poco más tensa, más fuerte. El de la desconfianza, el de la tristeza. Tenemos que luchar contra esos pecados. Tenemos que darnos cuenta que Dios nuestro Señor sigue actuando, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda. En la medida en que nosotros tenemos esa ayuda, nosotros vamos a poder dar más. No sé las noticias de aquí, pero estaba leyendo estos días las noticias de España. Cáritas se ha multiplicado en la acción social que están haciendo. Pero ¿saben por qué se ha multiplicado? Porque muchos hombres y mujeres quieren ayudar y a través de Cáritas están ayudando. Y yo estoy seguro que aquí también se está multiplicando la ayuda de Cáritas, de Cruz Roja, de tantas obras y ONGs, muchas de ellas relacionadas con la Iglesia, que están al encuentro. La caridad la puedo yo realizar porque tú ayudas. Tenemos que realmente vivir el Evangelio, pero no teóricamente, sino en realidad. Y eso es lo que le dice Jesús a Felipe. Eso es lo que le dice Jesús a los apóstoles y a los discípulos. Y eso es lo que impactó. ¿Por qué hubo un crecimiento tan grande en los primeros años de la Iglesia? Dice aquí, en esta primera lectura, se le apareció a Pedro y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos. ¿Por qué tenía tanto impacto? Tenía tanto impacto por una frase que en el Nuevo Testamento se dice, en la carta de los Romanos. Nosotros creemos porque vemos cómo se aman. Y ese es el reto que nosotros tenemos hoy. Ese es el reto. Tenemos que desarrollar, tenemos la posibilidad de desarrollar el amor, la entrega, el servicio. Así es como conoceremos a Jesús. Y en la medida en que nosotros crecemos en eso, crecemos en esa confianza, en ese amor a Dios nuestro Señor, en estos momentos de dolor, por ejemplo, la mamá de Mauricio, 22 años, un accidente, no de coche, sino un accidente que se cayó, se golpeó y se murió. ¿Tú no tienes fe? El dolor no se te va a quitar, desde luego, porque es tu hijo. Pero la esperanza de saber que Él está con Dios, ¿cómo no la vas a tener? La abuelita del Andes, claro que el dolor no se va a quitar, porque si no seríamos inhumanos. Pero el problema no es que no tengamos dolor, no queramos sufrir. Ese no es el punto. El punto es dónde pones tu esperanza. Si tu esperanza la pones en Dios, si la esperanza la pones en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos viviendo en la Pascua, ese dolor tiene un sentido, ese dolor fructifica, ese dolor te humaniza, porque te hace ser mucho más sensible. El dolor no es malo cuando nos hace ser mejores.
El dolor es malo cuando no lo sabemos aprovechar. Cuando tenemos esperanza, que es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Pascua, he resucitado. Nosotros vemos de otra manera. Y eso es lo que nosotros en las misas, en las horas santas, cuando rezamos el rosario, es lo que tenemos que pedir. Creer, crecer en la fe para amar y amar para servir. Y servir porque tengo esperanza, porque sé que hay un futuro, porque sé que lo que estoy haciendo es un ejemplo para mis hijos. Eso es lo que les dieron a ustedes, estimados hermanos mexicanos, sus padres en la persecución. Les dieron fe, les dieron testimonio, les dieron muchos mártires que les dijeron, vale la pena entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy. San Felipe y Santiago el Menor, los dos murieron mártires. ¿Pero por qué murieron mártires? Porque era más grande la fe y la confianza que tenían en que Jesús estaba vivo que en lo que ellos podían sentir de forma inmediata. Que esa fe y esperanza consuele a las mamás de las personas y las familias de los 3 difuntos por los que he pedido hoy y de otros tantos, por ese muchacho que se suicidó hace 2 días y que su cuñada me envió para pedir oraciones. Por todas esas personas, la esperanza de que el amor de Dios es más grande y que esa esperanza me lleve a dar lo mejor, a luchar por entregarme y servir en este confinamiento por el bien de las personas que tengo a mi lado, que son a las que amo. Que crezcan las relaciones, no que crezca la impaciencia y el egoísmo, sino que crezca la caridad y la entrega. Que así sea.